Hubo una vez un carpintero que hacía juguetes. Se llamaba Gepetto y construyó una marioneta de verdad. Me gustaría que fuese un niño de verdad. De repente apareció un hada madrina y con su varita hizo que Pinocho cobrara vida. Y como por arte de magia, la marioneta comenzó a andar. Por fin tenía el hijo deseado, pero Pinocho hacía travesuras tan gordas que un día Gepetto fue detenido por unos policías. Pinocho jugó todo el día hasta que pisó un charco y volvió a casa. Allí no había nadie, tenía hambre y frío, así que se acercó al fuego tanto que se quemó los pies. Cuando por fin Gepetto volvió, prometió hacerle unos nuevos si él iba al colegio. ¡Me he quemado los zapatos! Tranquilo, te haré unos zapatos nuevos si vas al colegio. ¡Te prometo ser muy aplicado! Y le compró un libro. ¿Cuánto vale este libro? ¡9 monedas! Pinocho se dirigió a la escuela muy animado. Pero en el camino escuchó la música de un teatro de marionetas. Tienes que pagar para entrar. ¡Tengo una idea! ¡Venderé mi libro! ¡No vendas el libro! ¡Lo necesitas! Tantas ganas tuvo de verlo que vendió su libro para entrar al espectáculo. En el escenario, un malvado perseguía a una joven. Pinocho se lanzó a salvarla y el titiritero enfadado lo echó de allí. Como Pinocho lloraba, este le devolvió el libro. ¡Guau, guau! Toma, tu dinero. ¡Gracias!
Los astutos zorros y 2 gatos muy avispados y hambrientos vieron esto y se les acercaron. Hola, Pinocho. Te veo muy contento con esas moneditas. ¿Quieres tener más dinero? ¿Más dinero? ¿Pero cómo? Pues muy fácil, muñequito. Nosotros podemos darte una idea. Basta con que lo entierres bajo este árbol mágico y te eches una siesta. Pinocho, no les creas. Te están tomando el pelo. Pero Pinocho, sin escuchar los consejos de Pepito Grillo, así lo hizo. Enterró el dinero, se acostó bajo el árbol mágico y ¿cuándo fue su sorpresa cuando se despertó? Estaba colgado de una rama y sin dinero. Una hada se compadeció de Pinocho y mandó un búho a liberarlo. ¿Ves a ayudar a Pinocho? ¿Por qué no estás en clase? Iba a la escuela cuando encontré a un niño hambriento. Vendí mi libro para comprarle peras. Entonces la nariz le empezó a crecer. Si sigues mintiendo, te crecerá más. ¡Estoy arrepentido! La nariz de Pinocho se redujo. De regreso a casa, Pinocho se cruzó con un carro tirado por 2 burros. Se subió en él y pronto llegó al país de los juguetes. Donde, después de unos días de diversión, observó que sus orejas eran tan largas como las de un burro. Empezaba a convertirse en uno de ellos. Asustado, saltó al mar, donde los peces lo libraron de la piel del asno. Decidido a comportarse como un buen niño, Pinocho iba nadando y no vio que se acercaba una gran ballena que lo engulló de un solo bocado. Dentro distinguió la luz de una vela y al acercarse pudo ver a Gepetto en una balsa. Emocionados se abrazaron y el anciano le contó cómo había salido en su busca y ahora no sabía cómo huir. «Yo ya estoy viejo y cansado, sálvate tú», dijo Gepetto. «No, papá, nunca me iré sin ti». Pinocho subió al anciano a hombros y mientras la ballena dormía,
salieron por su boca y llegaron a nado a la orilla. Entonces, como recompensa, aparecieron las hadas, tocaron a Pinocho con su varita y lo convirtieron en un niño de verdad.